Este mes Halo Custom Edition ha cumplido 20 años. Y algunos saben lo que significa este juego aquí en el canal. Halo Custom Edition es el primer Halo, pero en una versión altamente modable. Es el Garry's Mod de Halo, se podría decir. El Halo 1 salió en 2001 para la Xbox y en PC salió en 2003, que pese a los downgrades trajo consigo muchas novedades. Y en 2004 saldría Halo Custom Edition, el cual estaría disponible para todos aquellos que tenían Halo 1 en PC. Desde 2004 Custom Edition se ha mantenido gracias a los mods, especialmente Custom Maps. Así que con motivo del 20 aniversario y como es el juego al que más tiempo le he dedicado en mi vida, sin duda, he preparado un vídeo de anécdotas. Mi viaje personal a través de Custom Edition, citando también algunos de los momentos más estelares de esta reliquia digital. Así que vamos allá. Antes debo hacer una mención a Halo Trial, porque realmente fue donde empezó mi historia. Eran mediados de los años 2000, de los pocos amigos que tenía, ninguno era un nerd de los videojuegos, las profesoras te miraban mal si decías que te gustaban los videojuegos, en fin, en esto estaba un poco solo. Un día mi padre trajo un disco sacado de una revista con el cual instaló Halo Trial, la demo de Halo 1. Creo que también traía contenido promocional de Halo 2, de hecho en el disco recuerdo que ponía Halo 2 seguido de La Tierra no volverá a ser lo mismo. Ojalá pudiese aclarar mis dudas, pero no puedo, ya que mi madre rompió el disco cuando vio que empezaba a gustarme demasiado. Vi a mi padre pasarse la demo en el PC de casa. El único nivel de campaña que ofrecía la demo era el cartógrafo silencioso. En aquel viejo PC el juego se veía sin cube maps de reflejos y sin mapas de detalle. Aún así me gustaba mucho lo que veía. Especialmente me encantaba cómo las armas de plasma iluminaban el entorno al disparar. Y el aguijoneador también me encantaba. Mis padres me dejaban utilizar el PC con moderación, y dependiendo de mis notas, podía jugar solo los fines de semana o solo en vacaciones de verano. Cuando tuve la oportunidad de probar yo la demo, me sorprendí aún más. El juego tenía los controles más fluidos que había visto jamás. Exploré la isla a fondo, y como la misión me parecía tan rejugable, acababa haciendo locuras. Aparte de lo típico de encajar el Warthog a través de la puerta del cartógrafo, me salía del mapa, me saltaba los triggers para que las naves Spirit no se fueran y pudiese subirme a ellas, intentaba coger la espada del élite dorado antes de que se desintegrara, obviamente nunca pude hacerlo. Los Hunters intimidaban bastante, lo cual es gracioso porque bueno, ya sabéis cómo se les despacha hoy en día. Algo que había olvidado es que en PC los Jackal no tienen escudos coloreados en base a su rango. Todos tenían un color verde y cian extraño y no tendrían los colores correctos hasta la llegada de Halo C Anniversary en 2011. Más tarde exploré la otra pieza de contenido que la demo ofrecía, el multijugador. La opción de editar modos de juego estaba bloqueada. El único mapa era Blood Gulch y solo había asesino y capturar la bandera. Tras un par de días explorando el mapa totalmente solo, probé a hostear una partida de asesino en internet, no en LAN, y esa fue, caballeros, mi primera experiencia en un juego en línea. Cuando exploraba el mapa en los primeros días, tardé en descubrir que esto no era de adorno, eran vehículos aéreos. Me di cuenta porque salen en el vídeo promocional de la demo. You beat the Halo. Y me daban miedo cuando los jugadores enemigos los tenían. Me acuerdo de un tipo llamado Sharbai que solo utilizaba el Banshee y nadie conseguía matarlo. Cuando probé a hostear el modo de capturar la bandera me explotó la cabeza ante el concepto de juego en equipo. Me acuerdo cuando vi por primera vez un Warthog lleno de Spartans azules venir a por mí y matarme. Y luego al reaparecer yo hacer lo mismo, llevar a mis compañeros a la base enemiga en un Warthog y hacernos una racha de bajas. Todo esto me parecía increíble. Tardé un poco en descubrir que la Magnum es el arma. Aprendí a usar el navegador para unirme yo a partidas de otros. Y fue entonces cuando descubrí el lag. Algunas partidas estaban modeadas. Yo aún no sabía qué significaba eso. Pero con ello pude probar los vehículos que de normal no están disponibles en la demo. A finales de primaria hice un amigo que tenía interés genuino en Halo, así que le introduje a la demo y esa fue la primera vez que jugué online a algo con un amigo. Aritz, no me he olvidado todavía. Como he dicho antes, aún era un crío y mis padres me controlaban las horas del PC, pero no me controlaban tanto donde navegaba, cosa que podría haber salido muy mal. Pero afortunadamente yo de cara a eso era bastante formal, pasaba mi tiempo en páginas de minijuegos y viendo caídas graciosas en el antiguo YouTube. Me abstenía de ir a páginas raras, lo más raro que descubrí en el internet de los 2000 fue Two Kinds, y por suerte no leí demasiadas páginas. Mediante YouTube descubrí otra cosa que era bastante más importante, Halo Custom Edition. Tengo recuerdo que los primeros vídeos que vi eran de los mapas Extinction, Huge y Cold Snap. La Santa Trinidad. Aún no sabía muy bien qué eran los mods y el hecho de que cada uno de estos tres mapas tenía un HUD diferente me confundía. Pasé un largo tiempo devorando vídeos de Custom Edition pensando sin parar, ojalá pudiese conseguir este juego. Hasta que me dio por decirme a mí mismo, oye, ¿y si pruebas a mirar en Google cómo se descarga Custom Edition? Cuando accedí a Custom Edition por primera vez, el PC de sobremesa donde jugué la demo ya estaba muerto, y el viejo portátil de mi hermana pasó a ser el ordenador de la casa donde jugué a Custom Edition por primera vez, que por cierto el año pasado lo encontré. Aquí es donde estuve jugando
a Custom Edition al principio. ¿Qué os parece? Para mi sorpresa, en este portátil los gráficos de Halo se veían bien, con los Cube Maps en toda su gloria, pero en mapas como Extinction me daban bajones de frames. Ah, Extinction, menuda experiencia. Los bajones de frames no fueron un impedimento para disfrutar. Los servidores rebosaban de jugadores y librábamos batallas a gran escala, lanzando bombas nucleares con los Longsword, acoplando un Warthog en el Pelican y llevándoselo a compañeros que se habían quedado aislados. En fin, era todo tan inmersivo. Custom Edition fue toda una experiencia los primeros años. Adquirí confianza y mejor nivel de inglés y empecé a chatear con la gente que jugaba, pero nunca llegué a hacerme una cuenta de Xfire. Saboreé por primera vez la campaña SPV1 y más tarde SPV2, y los mapas multijugador había miles de ellos creados por la comunidad en Halo Maps, la fuente principal de custom maps desde el nacimiento del juego. ¿Veis este mapa? Se llama Blood Islands y es el primer custom map de la historia del juego, creado en 2004. Podía pasarme tardes enteras explorando custom maps yo solo, y sé que no soy el único. Tengo un recuerdo muy gracioso en el mítico mapa CMT Snowgrove, donde este arma, el Spiker, tiene la habilidad de matar de un solo golpe a melee. En un servidor del clan XG, madre mía los clanes, qué viejo me siento. Maté a un enemigo en los túneles con el melee de este arma, y el tipo empezó a llorarle al administrador diciendo que yo estaba usando hacks, y el admin sin preguntar nada me baneó de por vida. Ay, ojalá hubiese sabido cómo grabar cosas por aquel entonces. Esta tostadora también acabó muriendo a principios de 2010, si no recuerdo mal, y estuve una época sin poder jugar hasta que mi familia compró un nuevo PC para la casa. Retomé Halo Custom Edition y tras un tiempo descubrí el canal de Storm, por 2013 o por ahí, y junto con sus vídeos descubrí el mapa Vegas, que por aquel entonces no tenía ni idea que acabaría siendo el custom map multijugador más ambicioso que he visto. Así que bueno, ahora a la vez que disfrutaba de Custom Edition también tenía un creador de contenido de Custom Edition al que seguir, que con su grupo SBB parecían dedicarse a probar mapas de la comunidad y hacer vídeos en ellos. A estas alturas Storm debe de tener más de medio catálogo de Halo Maps en su canal. Storm come back. En 2014 tendría mi primer PC gaming de gama media, un sueño hecho realidad, pero no os creáis que me olvidé de Custom Edition, que por cierto, este año sería clave para el juego. Para empezar, Custom Edition cumplía 10 años en 2014. Sin embargo, GameSpy anunció que cerraba y cesaba sus servicios, y esta vez de verdad. Halo Custom Edition, Halo Trial y Halo Combat Evolved estaban en peligro junto con muchos otros juegos online clásicos ya que usaban GameSpy. Estos juegos iban a morir. Empleados de Bungie y un par de modders vinieron al rescate, creando un parche oficial, la 1.10, con un nuevo servidor maestro. Y así, 2014 quedó como el año en el que Halo 1 de PC recibió su última actualización oficial. Después de la actualización me involucré mucho más en el juego, y empecé a ver servers modeados de formas en las que nunca había visto antes, como por ejemplo modos de juego donde todo el mundo spawnea directamente en tanques o en un Warthog que puede ser pilotado desde el asiento de artillero. Todo esto eran scripts y comandos especiales de servidores SAP, que eran algo nuevo para mí. Los servidores SAP tienen muchísimas funciones de gestión y comandos traviesos que te permiten, por ejemplo, desarmar a todo el servidor, compartir tu vehículo con enemigos, teletransportar a todos. Aprendí que era el modo No Lead, que básicamente mejoraba la sincronización en línea respecto al posicionamiento de los jugadores, y era una diferencia abismal, una mejora de calidad de vida que ahora mismo sería incapaz de jugar sin ella. Por esta época también descubrí Halo Anti-Cheat 2, un mod de calidad de vida con el cual puedes descargar automáticamente custom maps, aumentar la cantidad de objetos y geometría renderizable, aumentar la distancia de renderizado, arreglar el HUD en modo panorámico y ajustar el campo de visión. Se acabaron los días de ver el HUD estirado y con un FOV que parece que estás mirando por un catalejo. Al empezar a ver los vídeos de Storm también empecé a enterarme de cosas en la comunidad de este juego, como por ejemplo que anualmente solían hacer una parodia del E3, Descanse en Paz, llamada CE3, Descanse en Paz por 2, donde enseñaban proyectos nuevos de la comunidad o en proceso de creación. 2014 fue el año en el que di comienzo a la serie de vídeos más longeva de mi canal, los puntagues o los momentos graciosos de Halo. Este año mi serie cumplirá 10 puñeteros años, aunque los primeros episodios han envejecido como la leche, la verdad. El primero se hizo con el Movie Maker, y durante mucho tiempo los clips eran solo de Halo Custom Edition, hasta que salió Master Chief Collection en PC en 2019. Y hablando de Master Chief Collection, también salió en 2014, en exclusiva para Xbox One. Todos los juegos principales de la saga en uno solo, modos multijugador incluidos, pero salió hecho un cisco, y tardaría años en estar en una condición aceptable. Luego en un rato volveremos al tema de Master Chief Collection. Durante un tiempecito cada año recibíamos contenido comunitario remarcable en Custom Edition. Storm hacía hasta resúmenes anuales de las creaciones. Por ejemplo, en 2015 se lanzó la primera parte del mod
mod SPV3 que hizo bastante ruido en su momento. Vigas salió en su versión final también, bueno, no final, porque más tarde Altis, el creador, decidió expandir Vigas aún más con una versión 3, que haría uso del Lua scripting y funciones de Chimera, pero el proyecto acabaría tomando mucho tiempo. ¿Qué es Chimera? Es verdad, luego os lo explico. 2016 fue el final del CE3, la última edición, por eso he dicho antes descansa en paz. También fue cuando Storm creó su servidor de Discord para suscriptores y empezamos a tener sesiones de juego regulares, y más tarde yo acabaría convirtiéndome en miembro de su grupo, SBB. En esta época hubo un pequeño drama que bueno, al final se quedó en anécdota graciosa. Un vídeo de Storm les causó un berrinche a unos tipos porque el custom map que salía en el vídeo recibió una mala nota por parte del grupo. Es que realmente el mapa era de pésima calidad. Pero bueno, hubo insultos, dislike bombing, y a mí también me cayó dislike bombing por hacer un vídeo hablando de lo estúpido que era ese comportamiento. Por esta época también hubo mucha experimentación con Lua scripts. Tengo recuerdos graciosos de uno que Altis hizo cuya meta era que los jugadores no se deslizaran al posarse sobre vehículos en marcha, como en los juegos posteriores, y para probar este script fuimos en busca de los vehículos más grandes posibles que existen en Halo Custom Edition. El script iba un poco lagueado y al final no llegamos a utilizarlo mucho, pero bueno, mediante el scripting también acabó creando modos de juego especiales como Hide and Seek, donde también hice bastantes recuerdos divertidos, y unos años más tarde también obtendríamos un modo Prop Hunt mediante la magia del scripting. Antes he hablado de Master Chief Collection cuando salió. La versión de Halo 1 de Master Chief Collection funcionaba a 60 frames. 60 frames completos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, Halo 1 salió originalmente en 2001, como ya he dicho, en la Xbox original, pero a 30 cuadros por segundo. Cuando salieron los ports de PC podías ponerlo a 60 cuadros, pero lo único que iba a 60 era tu movimiento. Las animaciones de entidades, vehículos y armas en primera persona estaban bloqueadas a 30. Así es como solía verse Halo C en PC a 60 frames. Se siente como incómodo, ¿verdad? Pues así se ha jugado a Halo en PC durante más de una década. Pero en 2017, un nuevo mod de calidad de vida llamado Chimera entró en juego y una de las promesas llamativas era interpolación de fotogramas para todas esas animaciones fijadas a 30 cuadros. Tardaron un poco en conseguirlo. Al principio solo se podía interpolar lo que es el movimiento de vehículos, pero poco a poco el trabajo de interpolación se completó y al final tuvimos Halo Custom Edition a 60 cuadros por segundo en todos los aspectos. Y sinceramente, después de tantos años, activar la interpolación por primera vez y ver cómo absolutamente todo se movía a 60 cuadros por segundo, se sentía un poco curseado. El hecho de que actualizaran Custom Edition en 2014 para salvar el servidor maestro ya fue espectacular de por sí en un juego tan viejo. Pero por mucho mod que saques, poco a poco las arrugas van saliendo y hay gente que lo deja. Durante mucho tiempo habíamos gozado de todo tipo de servidores, siempre poblados. Podías sentir la experiencia Custom Edition al completo, aunque no tuvieras amigos con los que jugar. Pero con el paso de los años los servidores se iban vaciando y cada vez era más necesario organizar sesiones de juego mediante chats como Storm solía hacer, de las cuales hemos tenido innumerables a lo largo de los años. Ante la falta de jugadores, algunos clanes empezaron a hacer cosas que solo dañaban la imagen del juego. Meter bots en servidores que no hacen nada, no se mueven, simplemente están ahí para inflar el número de jugadores artificialmente. Aunque hoy en día algunos ya meten bots que saben moverse y disparar. Y luego tenían los cojones de presumirte que sus servidores eran los número 1 en ranking de jugadores activos y eso, no sé, de alguna forma los hace moralmente superiores. Misma gente que a día de hoy sigue utilizando mensajes automatizados en sus servers que dicen que si estás cansado de ser matado por culeros, que te unas al clan y podrás patearles el culo a todos siendo administrador. ¿Estás vendiendo el admin abuse a jugadores? Y esta gente también mete un comando llamado taxi que permite a todos los jugadores teletransportarse a un vehículo cuando les dé la gana. O sea, ¿qué? Y lo peor es que esto le ha podrido tanto el cerebro a los jugadores restantes que cuando algún random se une a nuestras sesiones, intentan utilizar el comando taxi. ¿Qué será de esta gente cuando jueguen a otros juegos online? ¿Cómo que no puedo usar un comando para teletransportarme libremente por el mapa a mitad de partida? Pero bueno, suficiente de hablar mal de clanes. Como iba diciendo, la actividad de los jugadores pasó a ser principalmente organizada de forma externa, con muchos grupos y discords organizando sesiones de juego. Anuncian una fecha, proporcionan un zip con la lista de mapas que van a usar y cuando llega la hora se unen todos al chat de bot de Discord y al servidor del juego.
y aún había incentivos para crear nuevos custom map. De hecho, había hasta incentivos monetarios, competiciones de custom maps con premio. Por otro lado, Inferno, un modder veterano, lanzó en 2019 Cursed Halo para Custom Edition, campaña y multijugador, y fue extremadamente sonado. Todavía tengo pendiente hacer una run en la campaña. Y por esa época también hizo los mods de Halo Kart y el tedioso Desert Hawk, también bastante sonados. En 2019 también se lanzó Halo The Master Chief Collection en PC. Bueno, solo Halo Reach al principio, irían sacando los juegos de la colección poco a poco. Y por cierto, Master Chief Collection este año va a cumplir una década. En esta época yo me envalentoné y decidí crear mi primer mod de Halo Custom Edition, algo que había intentado un par de veces en el pasado, pero como subestimé la complejidad del proceso me di por vencido en ambas ocasiones. Sin embargo, ahora tenía 4 años de estudios de modelado 3D a mis espaldas y tenía a buenos modders aconsejándome. Mi primer proyecto fue simple, quería poner dentro de Halo un mapa del modo arena de uno de mis primeros juegos de tiros en la Nintendo 64, Perfect Dark, la secuela espiritual de GoldenEye. El mapa que escogí fue Skedar, el mapa por defecto del multijugador, cuya estética me encantaba. Le hice unas texturas nuevas, aunque a día de hoy creo que son mejorables, ajusté parte de la geometría, le hice un easter egg y lo porté a Halo Custom Edition. Y a la gente parece que le gustó. A finales de 2022 di inicio a un nuevo mod, un nuevo custom map multijugador, pero este iba a ser totalmente original, sacado de mi cabeza. Quería hacer un mapa en un ambiente que aún no había visto a nadie hacer, un cementerio de aviones. Tras varios bocetos di con un diseño de mapa definitivo y me puse a modelar. El proyecto Frogfoot había empezado. Un año después, en 2023, Altis terminaría por fin Vigas versión 3. Las mejoras respecto a la versión de 2015 incluyen habilidades de armadura, sprint, selección de armaduras y skins de armas, nuevas estructuras en el mapa, mejoras visuales, modo flood, una rueda para callouts, asesinatos, variantes de mapa, y acabaría lanzando el mapa en la workshop de Master Chief Collection también, pero tendría que prescindir de varias mejoras porque Master Chief Collection no es compatible con el scripting que Vigas utiliza. A lo largo de los años he tomado parte en los testeos de las diferentes builds en progreso de Vigas versión 3, y verlo terminar por fin ha sido como un viaje. A lo mejor también hay que hacer un vídeo de la evolución de Vigas. Tardé bastante con mi mapa, hubo dificultades, cosas que no entendía, y ese año pasé por un muy mal trago. Me di un tiempo para mí mismo, y volví con fuerzas retomando mis hábitos, mis proyectos de pasión, reanudé el proyecto Frogfoot y también terminé lo que sería una salsa extra para el mapa. Hice variantes desterradas de los vehículos Covenant, modificando los modelos 3D originales y asegurándome que el diseño artístico siguiera siendo fiel a Halo 1, sin hacer geometría demasiado compleja a la hora de añadir las típicas placas de blindaje que los desterrados suelen utilizar, y también pasando por el tedioso proceso de recolorear su armamento de plasma. Esto nos lleva más o menos al presente. Tras un intenso testeo del mapa y un cambio importante en la geometría del mismo, hice los últimos ajustes y Frogfoot estaba terminado a principios de 2024. Un tiempecito después actualicé el mapa para arreglar un par de cosas y para añadir un raid desterrado. Tanto en nuestro grupo y otras comunidades ya se han dado sesiones de juego en mi mapa y me han dicho que les gusta mucho. Y también lancé el mapa en la workshop de Master Chief Collection, que por cierto el mapa se ve mejor ahí. Sin embargo, los mods multijugador en Master Chief Collection de PC son casi invisibles, mientras que los de single player se llevan toda la atención. ¿Por qué? Bueno, muchos ya lo saben. A diferencia de Custom Edition, en el navegador de servidores de Master Chief Collection no se pueden alojar mods. La única forma de jugar custom maps multijugador con gente es organizarse una partida privada, reunir a gente e ir por el incómodo proceso de invitarlos uno a uno, esperar a que se unan, que si X persona se queda fuera, que si otro se ha olvidado de instalar el contenido necesario, y por ello los incentivos para hacer mods multijugador para Master Chief Collection últimamente son inexistentes. Y hay bastante miedo de que 343 abandone Master Chief Collection sin añadir antes una actualización que nos permita jugar mods en el navegador, como Custom Edition nos lleva permitiendo desde el año 2004. Master Chief Collection está al 90%, el elemento que le falta es extremadamente importante. ¿En serio van a dejarlo así? ¿Tan cerca de la grandeza? No nos deis todas las herramientas de modding si luego la mitad de los mods no van a poder jugarse, a no ser que tengas suficiente influencia como para reunir a 16 personas en una partida privada. Bueno, mientras Master Chief Collection no nos deje jugar mods en el navegador de servidores, no va a reemplazar a Halo Custom Edition, juego al cual a día de hoy seguimos jugando apasionadamente. En nuestro grupo hemos empezado a hacer sesiones otra vez y otras comunidades siguen hosteando sus propias sesiones de juego. Mientras estas existan, seguiremos jugando.
Y hasta aquí la historia de mi viaje personal a través de Halo Custom Edition desde mediados de los 2000 hasta hoy. ¿Cuáles son vuestras anécdotas memorables de Custom Edition? ¿Se parece alguna de ellas a las mías? Os invito a compartirlas. Muchas gracias Bungie, muchas gracias Gearbox por darnos Custom Edition, aunque ahora seáis una sombra de lo que fuisteis. Muchas gracias a todos esos modders de los años 2000 que, con su trabajo, que era puro amor al arte, nos dieron una infancia cojonuda a muchos niños con ordenadores patata. Y gracias a mi padre también por ese efecto dominó con la demo que un día trajo a casa. Espero que os haya gustado el vídeo y feliz 20 aniversario.